Entonces, les voy a comentar primero, vamos a empezar con un pequeño repaso y le decía, hay algunas cosas, algunos errores que cometí en las clases pasadas y otras omisiones. Voy a tratar de hablar el problema brevemente. Lo que vamos a ver hoy va a ser el repaso de lo que hicimos las clases pasadas y vamos a llegar a ver menopausia, andropausia, síndrome de fragilidad y envejecimiento. Es decir, es una clase muy ambiciosa. Trataremos de hacerlo lo más amable posible. Y creo que es una de las últimas clases que nos queda. Bien. Ustedes recordarán el principio de Margalef Barragán, y lo que nosotros teníamos, lo que nosotros sabíamos de esto era, el principio decía que cuando una persona gastaba, cuando el ser humano gastaba energía, la recuperaba como información y modificaba la estructura. ¿En dónde se ve representado eso? Bueno, lo vimos 1.000.000 de veces en este grafiquito que yo les hago respecto a que mi nivel de homeostasis, mi equilibrio, se puede ver estresado. En este caso, que estoy contando, el ejemplo que hago siempre es ir al gimnasio, voy a tener un distrés y luego voy a tener una fase anabólica en donde voy a recuperar la energía que disipé, yo gasté energía y la recuperé como información, modificando la estructura. Y esto, información, estructura, era lo que nos quedaba, por ejemplo, si gastabas energía estudiando algo y la recuperaba como información, no es una entelequia, es algo posta, y si vos me decís, bueno, cuando fue al gimnasio, profe, bueno, generé estructura, gané masa muscular. ¿Y la información dónde está? En el músculo. Esta es la primera historia. Pero, ¿qué pasa? ¿En qué me equivoqué o qué omití? Recuerden ustedes que esta fase que está acá, la fase anabólica, se da por medio de dos hechos fundamentales, el dormir y el comer. Y hasta ahí era la parte anabólica y lo que hemos visto. Pero después estuvimos desglosando que las alteraciones del sueño, ok, pueden alterar esto, es decir, una recuperación incompleta, alteraciones del sueño, y la otra patología que vimos zarpada, que es la que van a ser evaluados, es la del síndrome metabólico. Entonces, cuando vos tenés mal sueño y comes mal, no tenés reparación. Al menos no en los niveles que el cuerpo precisa. ¿Qué quiere decir esto? No estoy diciendo ninguna casualidad. Que a niveles de estresores normales, uno precisa tener el mejor sueño y la mejor alimentación para no caer en esta patología que en la materia del sigilo empezamos a desarrollar. Bueno, pero profe, ¿qué onda? Esta historia, ahora, yo le tengo que agregar algo que yo no se los comenté, que tiene que ver con los fármacos o los suplementos. Yo hice caso omiso a esto y no lo nombré, por olvido, omisión, y digo, che, si yo me suplemento o tomo fármacos, puedo lograr un mayor nivel de anabolismo. ¿Sí? Entonces, a las cosas positivas como el buen dormir y el buen comer, le tengo que agregar la suplementación y los fármacos. Bien, ahí salté una parte del olvido. Me van siguiendo, ¿sí? Vamos a avanzar en el tema. Vamos a avanzar en el tema. Y dijimos, bueno, que podíamos tener un tipo de estrés agudo, que era un solo suceso en un momento, que estaba relacionado con el principio de la lucha o huida, o podíamos tener en pequeñas cantidades estrés crónico y que el estrés crónico produce un desgaste finalmente para llevarnos al burnout. Este estrés agudo, en el caso que estuvimos describiendo, era que había una liberación zarpada de cortisol
que era la respuesta del miedo, que era la hormona del estrés, ¿sí? Y que por el otro lado las catecolaminas, la adrena y la noradrenalina también se ponían en juego. Y vimos que esto, reacción de lucha o huida, para un momento está muy bien, porque nos salva la vida. Pero que aplicados esos niveles hormonales elevados, sostenidos altos, nos generaba un estrés crónico y nos podía inducir al burnout. Hasta ahí estamos. Bien. Menciones que se hicieron al paso de lo que fuera materia. Y cuando nosotros decíamos síndrome metabólico, y hablábamos de la persona que tenía peso elevado, alteración en la sangre, etc., aparecían síntomas, signo, aparecía depresión. Después vimos alteración del sueño y en síntomas, signos aparecía depresión. Después vimos burnout, síntomas, signo, aparecía la palabra depresión. Entonces, el estrato de una depresión, en el caso de mi materia, lo estoy contando de forma biológica, tiene que ver con estas alteraciones. Y si ustedes se ponen a pensar y se fijan en esa fase anabólica, que tiene que estar ligada con el buen dormir, con el buen comer, es muy probable que uno esté cometiendo algunos errores y que el estado saludable no se alcance día tras día. Y que después de 20 años de laburo, tenga la cabeza hecha un flan y no puedas procesar nada, está extremadamente agotado. Eh, entonces, la palabra depresión en este caso viene en cada uno de todas las patologías que yo le estoy contando. Si está la depresión, también podríamos decir que cuando busco en los artículos voy a encontrar la palabra ansiedad. Entonces, ansiedad y depresión ya la tienen ahí metido en la carga biológica. Pero, ahora sí, empecemos con la clase. Pero, vamos a hablar de envejecimiento. El envejecimiento, nosotros, el mito común nos dice que uno empieza a envejecer cuando nace, cosa que no es real, porque cuando uno nace va a desarrollar y va a tener diferenciaciones celulares y las va a tener hasta aproximadamente los 13, 16 años. Lo que estamos viendo es que hasta los 13 y 16 años van a tener ustedes un crecimiento celular y que cuando estén en la pubertad, la mujer tenga su primera menarca, su primera ovulación, y el caballero tenga un espermatozoide que esté capacitado y maduro para fertilizar el óvulo. En ese momento, en la pubertad, uno empieza inexorablemente a envejecer. Entonces, el punto crítico de la adolescencia, y si bien nosotros vamos a ver una inercia hasta los 22 años en crecimiento, esta inercia no permite la aparición de otro nuevo linaje celular. Es decir, las células se hicieron todas, es decir, aparecieron un hepatocito, un osteocito, un miocito, fueron apareciendo las células de mi organismo, y cuando yo maduré y llegué a la pubertad, apareció la última diferenciada, óvulo, espermatozoide. No aparece ninguna más diferenciada. Lo que sí puede pasar es que se vayan regenerando las células. Se recicla el osteocito, se recicla el miocito, pero no aparece ninguna. Y a partir de ese momento, la caída empieza, el envejecimiento y la caída es inexorable. Pero, siguiendo el cuadro que les estaba mostrando, ustedes van a ver un detalle importante con respecto a la termodinámica. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que a nivel termodinámico, la energía potencial que tiene el organismo inicial va a ser siempre mayor
que la energía potencial final. ¿Esto qué quiere decir? La energía potencial inicial es mayor que la energía potencial final. ¿A qué se refiere, profe? Me refiero a esto. Que vos, en un momento, espermatozoide y óvulo, el espermatozoide fecunda el óvulo, y vos tenés una primer célula, fuiste una sola célula en un momento de tu vida, con 46 cromosomas, nadie va a negar que la energía potencial es zarpada para hacer un organismo. Tan zarpada que hace, por ejemplo, en nuestro caso, el organismo más complejo de la Tierra, el ser humano. Pero después vemos que inexorablemente la energía va disminuyendo, y disminuye tanto la energía que finalmente te caga muriendo. Pero eso que ocurre a nivel termodinámico, energético, es un apoyo de la física para describir yo al ser humano. Pero nosotros cumplimos también con el principio de Margalef Barragán. ¿Y qué decía al principio? Que cuando yo gastaba energía, la recuperaba como información y modificaba la estructura. Entonces, por eso, ustedes van a ver en este gráfico que hay un aumento de masa, que son las columnas en gris, un aumento de masa a medida que nos desarrollamos. Fin de cuento, profe, me lo explica de nuevo, te lo hago rápido. Lo tomo con un aspecto físico, termodinámico. Cuando vos sos un huevo fecundado, fuiste una sola célula en tu vida, esa energía potencial inicial fue zarpada, hizo todo un ser completo. La energía declina y se muere. Pero nosotros, en un momento, utilizamos la energía que disipamos para hacer estructura hasta la pubertad. Y luego empezás a envejecer. La definición de envejecimiento, una de las más clásicas, sería, esta. El ser humano, cuando envejece, pierde la capacidad homeostática. El ser humano, cuando envejece, pierde su capacidad de homeostasis. Esa es la clásica. A esta es la que me voy a abocar hoy. Del envejecimiento, de la pérdida gradual de la homeostasis. Pero si vos te pones a fijar, ¿qué carajo significa esto? Pues bien, significa que cuando yo empiece a aplicar estímulos, por ejemplo, ir al gimnasio a los 75 años, va a haber un gasto energético, pero la recuperación a los 75 años no puede ser igual que a los 18 años. Entonces, la homeostasis pierde la capacidad a medida que pasa el tiempo. Y esa es la definición clásica, bueno, se lo dijo, profesor. Ok. Y ahora viene otro de los detalles importantes. ¿Qué? Que uno de los valores de dosificación sanguínea que tendría que ser una prioridad cuando vos te vas a sacar sangre, tendría que ser la testosterona. No el estrógeno, no la progesterona, sino que la medición de la testosterona, libre sobre todo, tiene que ser una prioridad en la salud pública, en la salud. Porque cuando ustedes empiecen a declinar los valores de testosterona, ahora vamos a ver cuándo ocurre, todo lo que es la capacidad homeostática se ve alterada. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque ahora esta flecha que indica anabolismo, ¿recuerdan? Tiene que ser dada por el dormir, el comer y los suplementos. Ok. Siempre y cuando la testosterona esté en los niveles promedios para la década de vida. Entonces, la testosterona ahora se agrega, se suma como hormona
a la fase anabólica, y si nosotros tenemos, por ejemplo, una mujer que ingresa a la menopausia, la testosterona va a declinar. Nosotros tenemos un caballero que ingresa a la menopausia, por ejemplo, a la andropausia, por ejemplo, yo empecé a los 37, los valores de testosterona fueron cayendo. Cuando yo me sometí a cargas, mi recuperación no era completa porque el valor de testosterona estaba disminuido, estaba fuera del rango normal. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, mensurar, medir la testosterona libre es fundamental, porque todo lo que va a ocurrir después, que tiene que ver con regular la homeostasis, no lo van a poder hacer. Cuando una persona entra en andropausia o una persona entra en menopausia y estos valores son menores o están por el mínimo, no te recuperas de una jornada de trabajo completo como cuando lo hacía 5 años atrás. Entonces, esa es una de las principales condiciones que tiene que estar dentro de lo que sería el dosaje sanguíneo, y fíjense que hay muy pocos médicos, muy pocos laboratorios que tomen el dosaje de testosterona libre, excepto que vaya un endocrinólogo, a un ginecólogo, ginecóloga, que quiera hacerles un reemplazo hormonal. Entonces, si quieren acceder al reemplazo hormonal, tanto caballero como femenino, tienen que sí o sí hacerle el dosaje de la testosterona. Lo tenemos. Sigo. Valores fundamentales de testosterona. Bueno, pero profesor, ¿cómo cae la testosterona en la mujer y en el hombre? Pues bien, ustedes observarán que los valores de testosterona total y libre en el caballero declinan. Y la declinación está tomada por cada 10 años. Y lo que ocurre acá es un problema, de relación con los niveles de testosterona previos. Ejemplo, profesor. Ustedes ven que una persona que llega a los 50 pirulos ya tiene la mitad de testo que a los 25. Estamos hablando del hombre. Si yo voy al gimnasio a los 50 y quiero aplicar el mismo estrés que me aplicaba, a los 25 años, la recuperación no va a ser completa, porque no tengo esta hormona. Hasta ahí me siguieron. Tengo poca de esta hormona. Y es la hormona anabólica, una de las más importantes. Cuando yo me voy a la mujer, la declinación de testosterona en mujer, observo lo mismo. Y fíjense, cuando llega a los 40 pirulos, estoy en la mitad. Entonces, los valores que yo tenga cuando voy y aplico un estrés, no es la misma recuperación que cuando yo tenía 25 años, 20 años. Y esto, normalmente, en general, no se sabe. Y si se sabe, no se respeta. Ejemplo, profe, y yo voy, agarro un libro de entrenamiento y voy a encontrar protocolos de entrenamiento, estoy hablando del paño que yo conozco, protocolos de entrenamiento que lo puede hacer el tipo que tiene 25 años como el que tiene 50, y no es real, no es verdad, porque esa persona no se va a recuperar. Bien, ¿qué me da, profesor, este déficit de testosterona? Acumulación de grasa, riesgo de enfermedades cardiovasculares, decaimiento del organismo, decaimiento de ciertas funciones cerebrales, posibilidad de la enfermedad de Alzheimer, y la frutilla del postre, depresión. Ahora, no estamos hablando de una persona depresiva porque no tiene serotonina o dopamina. Ahora estamos hablando de una persona que tiene depresión porque no tiene testosterona. Puede ser hombre o mujer. ¿Cómo funciona la testosterona en la mujer y por qué es tan importante? Porque la testosterona de la mujer se transforma en estrógeno. Por eso la mujer tiene mayor estrógeno que el caballero. Si vos tenés poca testo,
va a tener poco estrógeno. Si tenés poco estrógeno, no va a ciclar el ritmo ovárico y va a entrar a la menopausia. Recuerden que el déficit de testosterona favorece la depresión. Hasta ahí la primera parte. Les muestro algo, para que no vean que esto de que la pubertad empieza el envejecimiento y que no lo hemos estudiado. Esto nosotros lo hicimos con el doctor Barragán. Nosotros lo presentamos en la revista de Maxwell and Science, bueno, está en inglés. Básicamente lo que dice, bueno, fíjense, cuando nosotros lo presentamos todavía éramos instituto, después nos transformamos en universidad, y lo que dice el artículo, básicamente, es lo que le acabo de contar, nada más que nosotros con Barragán lo contamos de forma matemática, y acá tienen el gráfico que yo les mostré a ustedes. ¿Está? O sea, los estudios matemáticos que hicimos con Jorge nos dan que la declinación empieza en la pubertad. No. Lo tenemos hasta ahí. ¿Preguntas? Voy muy rápido. Profesor, ¿y cómo se recupera el déficit de testosterona si se hace el marcador y no da en óptimas condiciones? ¿Cómo se recupera? ¿Con fármaco? ¿Con qué? Posta. Jodido, Mirta. La primera respuesta es que uno tiene que acceder a lo natural para dejar como última instancia lo que es el reemplazo hormonal. Ir a lo natural sería tratar de cambiar las condiciones de alimentación y de actividad física. En mi caso, ya que tengo un caso clínico, lo cuento, en mi caso, durante 4 años lo he podido sostener a los valores casi mínimos, hasta los 40 años, casi mínimos, haciendo mucha actividad física y cuidándome con la comida, cuidándome en la alimentación en general. Y después, el otro problema que está montado el común de la sociedad es que el consumo de fármacos y de alcohol favorece la declinación. Y cuando vos te hiciste los dosajes y siempre estuviste sobre el mínimo, hiciste todos los esfuerzos posibles, pasaron 2 años y seguís sobre el mínimo, no queda otra opción que el reemplazo, entonces va testosterona como un fármaco que va a ingresar al organismo de forma exógena. ¿Cuántas formas tenés? 1.000.000 de aplicarte testosterona. Inyectable, bioral, subcutánea, con chip, con pellets, con geles. Hay un montón de formas de posología para la testo que está baja. Y si prestan atención con esto de la testo baja, a partir de los 35, vamos a hacer el ejemplo, no hagamos el ejemplo de que va al gimnasio. Pensemos en una persona, vamos acá, pensemos en una persona que no logra, porque tiene un mal dormir, un mal comer y tiene baja testosterona. Vamos a pensar en una persona que sufre esto. No me acuerdo si este curso yo se lo conté, creo que no. Si este es un lunes zarpado y la persona no se recupera, y este es un martes zarpado, ¿a qué le llamo zarpado? De días laborales jodidos, y este no se recupera, y este es un miércoles peor, y después te espera un jueves de abulia, de querés matar, y después tiene un viernes peor. Cuando yo cedo, es decir, cuando termino de poner estreses y pienso en el sábado y domingo, el déficit de testosterona no hace que vos hagas esto y te recupere completamente, sino lo que hace el déficit de testosterona es que si te vas a recuperar, lo vas a hacer de una manera muy paupérrima, ya para enfrentarse a una nueva jornada laboral. Y ahí encontramos que el domingo, como yo les comento, bueno, a los chicos del viernes, el domingo no tengo ganas de nada. Me cuesta mucho ir al parque, me cuesta mucho pasear al perro, me cuesta mucho visitar a mis nietos, me cuesta mucho visitar a mi abuela, me cuesta mucho todo el domingo. Y vos lo querés hacer. Bueno, a nivel biológico, lo que está pasando es que si vos tenés depresión de testo, ahí tenés
una de las posibles causales de esa falta de gana. Andropausia y menopausia por depresión de testosterona. Estas son solamente las consecuencias, no, muestro. Miren la secuencia: menopausia, andropausia. Acomode la vista ahí, ya sé que quedó chiquito, pero lo quería poner todo en el mismo cuadro. Y yo le voy a puntear algunos. Le voy a puntear algunos. Andropausia, menopausia. La homeostasis pierde la capacidad de sortear perturbaciones. Entonces, fatiga, pérdida de energía. Esto en el hombre. En la mujer, fatiga, pérdida de energía. Bueno, profe, ya se entiende. Correlación, depresión. En la mujer, depresión. Vamos a la parte sexual. Reducción de la fuerza y volumen de la eyaculación. Imposibilidad de la erección. En la mujer, sequedad vaginal. Falta de ganas. ¿Está bien? Mengua la erección. Falta de deseo sexual. Se va correlacionando y lentamente, muy lentamente, sigilosamente, va a ocurrir que al no tener testosterona y al no poder recuperar como información la energía, sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular. ¿Bien? Sarcopenia. ¿Dónde vemos sarcopenia? Normalmente en los ancianos que están en el geriátrico, que no tienen capacidad de marchar solos, y a lo mejor no tienen ningún tipo de trastorno del equilibrio ni mental, pero que están depletados y no tienen masa muscular. Sarcopenia. También pasa lo mismo en la mujer, y en la mujer lo primero que se va a expresar va a ser la osteopenia, osteoporosis. En la mujer, osteopenia y osteoporosis. Acuérdense que el músculo es quien le da fuerza al hueso. Entonces, cuando tenés poco músculo, sarcopenia, sarcopenia, los huesos van a ser débiles. Y se da la sarcopenia porque no te recuperas. Esta es una de las secuencias. Me quedo con que en la andropausia y en la menopausia aparece la depresión como síntoma-signo. Acuérdense que tomo síntoma-signo todo junto, como lo haría Foucault en El nacimiento de la clínica, en el libro. Bien. Ahí venimos con los primeros 35 minutos respecto a envejecimiento, andropausia, menopausia. Preguntas antes de seguir. Yo, profe, quiero hacer una pregunta. La que quieras saber. Déficit de testosterona, y explicaste que en la mujer pasa distinto porque la mujer reemplaza, pero no alcancé a entender. ¿Me lo explicás de vuelta? Sí, porque lo expliqué para el orto. Pará, ahí va. Lo quise explicar abreviado, lo expliqué para el orto. Ahí va. Déjame usar uno que esté en blanco. Acá. ¿Qué es lo que ocurre en la mujer? El testículo de la mujer es el ovario. ¿Sí? Y lo que ocurre en la mujer es que posee, ponele 50.000 folículos primarios por testículo, por ovario, y que esos folículos primarios primordiales van a ir madurando y formando un óvulo, un ovocito. Entonces, lo que ocurre es que en el crecimiento de este folículo primordial, primario, secundario, se transforma en cuerpo lúteo, sale el ovocito de la ovulación. Todo este proceso, chicas,
se generó porque el mismo proceso, las mismas células, aumentan, por ejemplo, el estrógeno y la progesterona. Pero, hay una producción de testosterona importante. Pero ustedes, cuando se hacen el dosaje en sangre, la testosterona a ustedes le da baja, más baja que el caballero, 16 veces, pero le da más alto el estrógeno. ¿Por qué? Porque la testosterona se aromatiza en el cuerpo de la mujer. Por medio de una enzima que generalmente están en el tejido adiposo, la testosterona aromatiza y se transforma en estrógeno. La aromatización es una enzima que se encuentra en el tejido adiposo. Repito, la producción de testo se produce nada más que al simple hecho de salir al aparato circulatorio, de forma endócrina obviamente, ya se transforma en estrógeno. Ya se transforma. Y esa es la diferencia. Ahora bien, ¿puede hacer alguna asociación, profe, entre esta aromatización, estos estrógenos, y las clases que vimos antes? Y te las hago, creo que se los hice. Nosotros cuando estamos ante un adolescente, caballero, adolescente, sedentario, con sobrepeso importante, le vamos a ver los pechos del caballero en punta. Pero acá sí se ve. Están en punta. Entonces vos lo ves al gordito con la teta puntuda. Esto, chicas, chicos, es ginecomastia. Y es la aromatización de la testosterona del puber que se transforma en estrógeno. Entonces, como tiene estrógeno, el caballero desarrolla la glándula mamaria. Voy de nuevo. El pendejo zarpado de testosterona en la pubertad. Pero si tiene mucho tejido graso, va a convertir por medio de la aromatización la testosterona en estrógeno. ¿Y ahora qué hace el estrógeno en el pibito? Le desarrolla ginecomastia. Hasta ahí creo que me siguieron. Ahora bien, olvídense del puber, olvídense del adolescente, y vayámonos a un culturista, a un físico-culturista, que abuse de la testosterona. Entonces, abuso de la testosterona, ustedes van a ver al físico-culturista lleno de músculo. ¿Me van siguiendo? Pero si el culturista no usa inhibidores de la aromatasa, ese exceso de testosterona se va a transformar en estrógeno y no va a lograr lo que el culturista desea. Entonces, siempre que haya exceso de testosterona, el cuerpo tiende a la aromatización y forma estrógenos. ¿Me siguieron? ¿Fabri? Pero, profe, sí, te entendí, pero ahora me surge esta duda. Si hay Vale. exceso de testosterona en el hombre, pero ese Sí. hombre no tiene grasa, ¿también sucede eso de la aromatización Sí. y lo transforma? Sí, porque Ah, ok. hay otros lugares también donde puede ocurrir la aromatización, como en el hígado, Sabri. Entonces, en un culturista que está recontra cortado, el hígado te puede transformar la testo en estrógeno. ¿Sí? Y después agrego un problema más. La persona que usa la testosterona como reemplazo hormonal es una cosa saludable y positiva. La persona que use la testosterona para planes de fisicoculturismo o para aumento de masa muscular zarpado, no es tan saludable como reemplazo. Las dosis son, por ejemplo, 5 miligramos por día de testosterona para el caballero, en una pastilla, 5 miligramos, versus 1 gramo que se pone inyectable del culturista. Entonces, las diferencias son abismales y los resultados también son distintos. Ustedes ven un cuerpo de un culturista con masa muscular, pesa 100 kilos de músculo puro, o ves un caballero que tiene 70 kilos, a lo mejor no tiene grasa y tiene un buen estado de salud muscular, porque ustedes están dando el reemplazo hormonal.
lo llevamos a la mujer. La mujer hace un reemplazo hormonal de testosterona o de estrógeno. También se usan los progestágenos. Lo que va a hacer esa mujer es tener hormonas anabólicas para enfrentar la carga estresora que tenga a nivel físico, a nivel social, a nivel psicológico, lo que ustedes busquen. Entonces, el detalle está que nosotros envejecemos muchísimo antes de lo que normalmente se cree. ¿Está? Empezamos a envejecer en la adolescencia, pero lo que observamos como envejecimiento llega tarde porque son epifenómenos de suceso. Y esto es importante. Cuanto más tarde me avive que yo estoy envejeciendo, tengo menos condiciones para llegar a viejo mejor o morir viejo lo más joven posible, qué sé yo. Imagínense por el lugar donde quieran. El decaimiento ocurre ahí. Algunos dicen, bueno, profe, pero hasta los 22 años uno puede crecer. Sí, es correcto, pero todo viene en bajada, todo viene en caída libre. Y si yo me anticipo a esto, lo que voy a hacer es retrasar, básicamente para esta clase, 3 cosas. Voy a retrasar la sarcopenia, pérdida de masa muscular, la osteopenia, baja densidad ósea, y la osteoporosis, donde es la osteopenia ya agravada, porque hay realmente huecos en las trabéculas de hueso esponjoso. Entonces, estoy atrasando 3 cosas. Músculo, que no se me vaya el músculo y que no se me vaya la densidad ósea. Lo tenemos ahí. Profe, le hago una consulta. Las que quieras. ¿Por qué se dice, no sé si estará bien o no, que la mujer tiene más posibilidades de sufrir osteoporosis que el hombre? ¿Puede ser o no? Sí, ¿O no es sí. cierto eso? Sí, Ruth, tal cual. Sí, sí. Ujú. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mujer, al tener en la menopausia, corta los niveles hormonales que tenía cuando ciclaba, cuando tenía la regla. Entonces los niveles hormonales de la mujer se van al piso. ¿Y qué ocurre? Que al tener poco estrógeno y progesterona, perdón, poco estrógeno y testosterona, lo que ocurre es que no puede estimular el músculo. Y al no poder estimular el músculo, no puede estimular el hueso, Ruth. El caballero tiene más testo de forma natural, entonces por eso tiene menos riesgo, porque en cantidad tiene más testosterona. Y por ese motivo la mujer tiende a hacer osteopenia, osteoporosis, eh, por falta de testosterona y de masa muscular. Ese es el problema. Si ustedes están un año sin tener la regla, ya podemos decir que entraron en la menopausia, y ya podemos decir que los dosajes hormonales son necesarios para que cuando yo, mujer, vaya a pedalear 4 veces por semana, me pueda recuperar del pedaleo. ¿Me explico? Si yo, mujer, voy a laburar y trabajo, me toca 2 meses trabajar 12 horas por día, y tengo los valores hormonales por el piso, no me voy a recuperar del trabajo. Pero eso, chicas, chicos, no es que corté el estrés y me recuperé. Eso es secuelar. Una vez que ustedes estuvieron un tiempo, ¿sí?, sin poder hacer la fase anabólica, después el cuerpo te pasa factura. En el caso de lo que comentaba Ruth, ¿cómo pasa factura, profe? Y en el caso de no tener densidad ósea, vos vas a tener osteoporosis, osteopenia, y cuando eso ocurre a nivel de lo que sería la cadera, tiene una fractura de cadera. Entonces, ¿qué le pasa a la vieja? Se fractura la cadera y se cae. No es que se cayó y se fracturó la cadera, sino que los huesos lo tenía apolillado, ¡pum!, se rompió la cabeza del fémur y la vieja cayó. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora. ¿Sí? Bien, Ruth. Bien, ahora. Nosotros, la idea nuestra, chicas, chicos, es esta. A ver si tengo alguna imagen.
Ahora, qué contradictorio que se pone, porque para A poder ver, proteger el hueso habría que aumentar la masa muscular, pero la recuperación de una persona que ya está es distinta. O sea, ¿cómo haces para recuperar masa muscular cuando la por eso, recuperación Vero, no? exactamente, un análisis correctísimo. ¿Cómo mierda sé? Vos No, decís, y bueno, otra mirá, cosa, sí, Sabri, perdón, profe, no, que iba a tire, decir, tire. pienso qué importante que es conocer esta información, porque cuántas veces nosotros, acompañantes terapéuticos, en nuestros planes de trabajo, ponemos, bueno, motivar a la persona que haga actividad física, ¿no? Pero primero sugerí, a ver cómo está, ¿Cómo este, está hormonalmente, Sabri? hormonalmente, claro. Nosotros Porque a estamos lo queriendo mejor, que vaya. tal cual, porque de la misma manera que yo le decía, revisen los valores de colesterol, de triglicéridos, de presión arterial, de la presión arterial es un asesino silencioso. Bueno, tenemos que hacer los dosajes. Y lo que dice Seba es fundamental, el tipo de actividad también. No es lo mismo sacarlo a caminar al viejo o a la vieja que llevarlo al gimnasio porque los estreses son distintos. Como sea, la recuperación va a depender de los niveles de estas hormonas. ¿Sí? Sebastián, tengo una consulta, Sí, sí, ahora sí. que estás hablando, porque a mí yo me he hecho dosaje de testosterona, me ha dado bajo y nunca Sí. me dieron, siempre pregunto y no le dan importancia. ¿Quién sería la persona que te tiene, o sea, qué médico sería el que le tendría que dar importancia a eso? Pero en las mujeres no La, era que la testosterona no iba a dar baja y la, la, no, ojo, los niveles de testosterona en la mujer, es Vero, bajo. Ah, ¿no? No, más bajo de pará, los son bajos, más parámetros. bajos que el hombre. Pero si te da por debajo del mínimo de tu valor, Ah, tenés problemas. ¿Sí? está bien, está bien. La Exacto. respuesta es sí. La respuesta es un andrólogo. ¿Entendés? Una persona que sepa de andropausia o de menopausia, porque la parte de ginecológica y la parte de endocrinología normalmente desconoce la forma de dosificar el reemplazo hormonal. ¿Se entiende? Y aparte de que ignoran cómo dosificar el reemplazo hormonal, ignoran cómo es el seguimiento a nivel sanguíneo de esa persona. Es decir, Ceci, no arrancamos tomando una pastillita y listo, sino que tiene que haber un seguimiento para ver si tus valores de testosterona se meten dentro de lo normal o se escapan. Si se va muy arriba no te sirve, se tienen que meter en el medio. Entonces es una cosa muy laboriosa y es algo dedicado. Por eso es que es tan difícil encontrar profesionales que puedan hacer los reemplazos hormonales correspondientes. ¿Sí? Y ustedes tienen una imagen, que yo se lo muestro ahora. Mirá, nosotros tenemos esta imagen. Dame un segundo. Eh, ¿Cómo decís, Seba? Formas naturales de aumentar. Sí, formas naturales de aumentar la testo. Hacer actividad, yoga, pilates, stretching, sobre todo entre la franja de las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, cuando los rayos ultravioleta pegan de forma perpendicular. Se ponen protector solar y ahí trabajan estimulando la testosterona. Sí, y fíjense qué casualidad, que es el ritmo circadiano que nosotros mostramos en la alteración del sueño. Y yo les digo, el mejor momento para hacer actividad física es al mediodía. Entonces, ahí tenés una posibilidad. Pero tenés que dosificarlo, tenés que saber si lograste aumentar la testosterona o no. Y tenemos esta imagen. Venden esta imagen, la gente vende esta imagen. A ver si lo puedo compartir. Nosotros tenemos, cuando te venden esta imagen. ¿Sí? La del viejo saludable. Sin embargo, la imagen que yo conozco es esta. ¿Está? Donde la persona no está yendo a un gimnasio, no está trabajando en grupo, sino la imagen que yo tengo es una persona que está haciendo una sentadilla sentado en una silla, es una persona que está haciendo un push contra la pared,
¿sí? Son bastante distintos. Entonces, ojo con lo que se vende, porque esta actividad puede ser acorde para el déficit que tiene de testosterona y no ir al gimnasio a mover pesas. Por eso es lo que decía Seba, la elección de la carga es importantísima para no arruinarlo. ¿Cómo lo arruinaría? Lo muestro. Básicamente como me arruiné yo, lo muestro. Ustedes lo podrían arruinar así. Ya lo han visto, que yo se lo dibujé de manera laboral, y lo que va a ocurrir a nivel biológico es una cosa así. Yo hago una carga el lunes, no me recupero porque no tengo texto, me hago una carga el martes, no me recupero porque no tengo texto, y ya el miércoles falto al gimnasio. La tengo un ausente. Entonces, esta ausente me permite a mí recuperarme un toque, pero voy de nuevo el jueves, voy de nuevo el viernes, y sábado y domingo la robo. Entonces, lo que hago es mantener el valor de homeostasis y no generar nunca estructura. Porque cada vez que digo, ahora sí voy a pleno al gimnasio, ahora sí voy a salir todos los días a hacer bici, ocurre que después no te recuperás. Y ponemos excusas que no tienen que ver con el tiempo, que no tienen que ver con el trabajo. Hay una excusa que tiene que ver con que estoy cansado, pero no lo descubro. No me descubro a mí porque estoy cansado. Este es uno de los detalles más importantes para que uno tenga una vida saludable a nivel deportivo o actividad física, ya lo saben. Es el ABC de la salud. Entonces, las excusas tienen que ver que estoy fusilado y no soy culpable de eso, sino que no tengo respuesta hormonal. Pero La estructura que se genera en esos momentos determinados, cuando estamos o sea, esa información que convierte en estructura, o la estructura que por ahí, no sé, en la adolescencia, o sea, modificamos la estructura y después sirve para, no sé, un momento posterior de la menopausia, por ejemplo. sí, vos decís generar masa, generar densidad ósea para que cuando empiece la menopausia. Sí. Sí, tal cual. Sí, sí. O sea, sirve, o sea. Claro, pero no. Lo que va a pasar es, pues, bueno, muy bien. Lo que va a pasar es que porque yo hice eso, a lo mejor la menopausia, en cambio que llega a los 40, llega a los 50. Porque yo estoy atrasando el proceso de envejecimiento. Si bien yo sé que en un momento voy a claudicar, lo que estoy haciendo es dándole la posibilidad de recuperarse el cuerpo muchísimo, muchísimo antes de que aparezca. Entonces, la persona, por ejemplo, que es saludable, que hace actividad física, que no tiene estreses sociales, que puede llegar a los 50 pirulos, caballero, sin necesidad de haber depletado testosterona. Llega ok el tipo. Y la mina, y puede quedar embarazada a los 50. ¿Sí? Elsa, yo no tengo a nadie acá que quiera entrar, ¿eh? A ver. Ya lo hizo, profe, ahí me avisó que ya entró, gracias. Listo. Ok. Bien, entonces yo lo que Nico, escucha, escucho. Sí. No, en base a lo que venía diciendo Sabri y Seba también acá por lo que veo en el chat, visto desde nuestra práctica profesional, ¿no? Como acompañantes terapéuticos, lo fundamental de la clínica es evaluar las necesidades coyunturales de la persona, porque en realidad hasta incluso pensando por ahí en prácticas que tengan que ver con el yoga o con el pilates, hasta incluso ahí hay que evaluar, porque hay veces que a las personas mayores se las manda a determinados talleres de yoga donde en realidad no está centrado a la necesidad por ahí coyuntural que tiene esa persona en particular mayor. Y por ahí necesita algo más centrado en una respiración meditada que en algo más físico. Porque algo más físico, teniendo en el imaginario social que el yoga hace bien, el yoga hace bien, el yoga hace bien, le puede terminar perjudicando un montón.
Si no se evalúa esas cuestiones desde lo clínico. Y Nico, o sea, nosotros partimos en la materia, acuérdense, con que nos vamos a encontrar normalmente, en el caso de mi materia, nos vamos a encontrar normalmente con la imposibilidad de tener determinaciones de laboratorio completo. Ya lo dijimos de las obras sociales, según las provincias, una tocada de huevo. La salud pública no va a avalar ningún tipo de estas mediciones, a no ser que el usuario o el paciente le rompa demasiado las pelotas y haga una denuncia. Acá en Rosario, por ejemplo, no va a ocurrir. Que alguien pida todas las determinaciones hormonales. Entonces, Nico, lo que pasa es, cuando nosotros llegamos y tenemos paciente, usuario, que puede decir, le falta hacer la actividad física, guarda, porque no tenemos esto que puede decir, no tenemos el contexto en donde la persona, o sea, tenemos el contexto, pero no podemos valorar las mediciones. A ver, para que no... Pero, profe, ¿esto no lo puede hacer un médico clínico? O sea, que Pero nuestro sí, mujer. acompañado... Pero sí, pará, aguántenme un segundo, denme un segundo. ¿Puedo sumar algo a lo que dijo Sabri mientras? Obvio. A lo del médico clínico, estaba pensando Sí. en esto que podemos tener como error, quizás como acompañante terapéutico, en querer que el acompañado haga tal o cual cosa. Sí. Si diera un caso así particular de un acompañado, mi mamá la semana pasada le dijeron que pasó de osteopenia a osteoporosis y le aconsejaron que haga pilates o en Perfecto. bicicleta. Perfecto, por ahí se fueron me da a mí la sensación, sin consultar el contexto o la forma de vida que ella lleva, fueron a esto, a la masa muscular que protege, pero jamás le preguntaron ni cómo descansa y cómo se alimenta, que son dos cosas pésimas en la vida de mi mamá. ¿Cómo? Y por ahí, ese rato que va a Pilates, por ahí si lo durmiera, capaz que Claro, favorece más. por eso, si durmiese estaría mejor. Pobre. Ella va al trabajo en bici ahora, porque se lo aconsejaron. Le pide permiso a un pie y al otro para poder ir en la bici, y me parece que el primer paso sería otro, o sea, está buenísimo, pero hay otras cuestiones que no son visibles, que son más importantes. Y un claro. clínico, ¿sabes? El médico se lo dijo. Pero claro, mujer, entonces observemos eso, porque lo que ahora tienen que tener en la cabeza es esa puta curva que sube anabólica, que está apoyado en procesos fisiológicos, sueño y reparación anabólica por la comida, pero por ejemplo en el caso de la mujer que va a Pilates, no se sabe cómo come, no se sabe cómo duerme, y no se saben los valores que tiene la persona. Ese es uno de los detalles. Lo que les quería mostrar, porque si no parece que esto es una entelequia, que es algo traído de los pelos. Informe digital. Sánchez Sebastián. ¿Estamos de acuerdo? Un médico Barragán. ¿Ok? El famoso Barragán Margalef. Lo que me pide Barragán Margalef, lo que me pide Barragán es, ustedes notarán que hay una cantidad de dosajes que no se piden normalmente. ¿Ok? Estos son mis valores, en donde lo hice postquirúrgico. Me operé la cadera y me hice todos los valores de nuevo. Entonces observarán esto. Un hemograma queda normal. Un colesterol total queda elevado. ¿Por qué, profe, da elevado? Porque tomo whisky como perro y tomo pastillas como perro. Y las pastillas y el whisky generan colesterol en el hígado. ¿Me van siguiendo? Si bien lo bajé, no lo pude controlar. No lo pude controlar sin pastilla. Y yo tomo la pastilla, lo bajo, pero empiezo a ser dependiente de un fármaco para el colesterol. Diga, profe, ok, colesterol bueno, por el piso. Entonces, si el colesterol bueno te da por el piso, el colesterol malo te va a dar alto. El LDL me va a dar alto. Entonces, ¿qué me falta? Actividad física para aumentar el colesterol bueno. ¿Me van siguiendo la idea? Fíjense la curva de glicemia o glucemia.
Si vos tenés una persona con síndrome metabólico, tiene todas las alteraciones que yo tengo agregado a esta, que esta también la va a tener alta. Dígame. Mido los valores hepáticos, en este caso todas las enzimas hepáticas me dan bien, y ustedes observarán, por ejemplo, otra enzima mensurable, un sustrato mensurable del trabajo muscular, cómo me da por debajo del mínimo, perdón, me da regular, porque yo acá entrené tanto para la cirugía, entonces la degradación muscular me aumentó la CPK, me operé y luego el estado anabólico me reparó y me metió dentro del máximo y el mínimo. CPK. Proteína C reactiva, la PCR, la hago porque tengo que COVID, no, me hago la PCR para ver si tengo un estado inflamatorio en el organismo y me da que está por las nubes. ¿Por qué está pasando esto? Porque tengo una prótesis de titanio en la cadera, tengo un tajo de 12 centímetros. Entonces, ahí tiene que haber una reacción. Bueno, no la haga tan larga, profesor. Ok, ya vamos a lo que le quiero mostrar. Como verán, el estradiol se pide en el hombre, me dio bien. El folículo estimulante se pide en el hombre. Sí, escucho, Le comento, porque yo me hice los análisis y me dio lo del colesterol bueno, me dio bajo. Sí. Y me llamó la atención porque, claro, le digo, bueno, ¿y qué tengo que comer? Y me dice, no, mirá, me dice, tenés que hacer actividad física. Y es real, no la hago. Pero sí camino mucho. Entonces le dije, pero yo camino. Me dice, no, pero tenés que, porque ahí es otra cosa. Me dice, vos tenés que ponerte un horario y ser constante para que ese colesterol bueno sea un poco más alto. Claro, porque uno es como que dice, bueno, haces actividad física y tenés que caminar. Claro, Yo lo que pasa es camino que todo el Karen, día. Y es como sí, que, claro, no lo recupero. no, porque hay otro detalle. Está bueno la aclaración, está muy bien, sí. Una cosa, chicos, chicas, una cosa es que vos entrenes. Y otra cosa es que hagas una actividad física. Son dos cosas distintas, Karen. Si vos todos los días caminás lo mismo, el cuerpo ya está entrenado para caminar. No va a ser un estrés. Es lo mismo que ir al gimnasio y hacer todos los días con una mancuerna de 3 kilos. Si vos no entrenás, si vos no aumentás los estreses, no va a haber una adaptación positiva y no va a aumentar el colesterol bueno. Entonces, por ejemplo, Karen, vos caminás 1 hora. Bueno, la segunda semana va a caminar 1 hora y cuarto, después 2 horas, después 2 horas y media. Vas a ver cómo ese entrenamiento hace que el colesterol bueno aumente. Pero es a expensas de entrenarte, no de sostener la carga que tenías. No sé si me explico. Porque con la carga que vos ya tenías de Claro, entrenamiento, sí. el colesterol te da por debajo. Y les muestro acá los valores de testosterona y van a ver este gráfico. Vamos a buscar la testosterona libre, que es la que les mostré a ustedes. Y entonces le dije, andropausia, fíjense que la medición es del 23 del 4 del 21, y los valores de testo mío están por debajo del mínimo. Acá, como dijo Seba, se hicieron actividades físicas, comí sano, traté de disminuir el consumo de alcohol, lo que sea. Finalmente, tomo la medicación. Ok, me drogo. Entonces, aumenta la testo, pero me drogué, me zarpé de testosterona, porque las dosis que me puse me fueron por encima del máximo. Y la idea que esté en el medio. ¿Me van siguiendo? Bueno, luego de que termino de usar la testosterona, quiero ver si mi cuerpo recupera los valores normales de forma natural, y me encuentro que no lo he hecho. Entonces, te explico. Hice un reemplazo hormonal, me zarpé en cantidad, ¿bien? Hice un postciclo para reactivar de forma natural la testosterona, y el resultado da igual que al principio. Sigo siendo andropáusico. ¿Qué preciso?
un reemplazo hormonal, una inyección cada 21 días, una pastilla por día, gel, un gel diario, lo que sea, para mantener mi nivel de testosterona en el medio. La pregunta sería, ¿para qué carajo? Porque si yo entreno, el catabolismo muscular que voy a tener va a ser cada vez peor. Y voy a llegar a tener sarcopenia antes de llegar a los 65 pirulos. Y yo me genero la sarcopenia yendo al gimnasio. ¿Se entendió la idea? Esto tendría que ser una prioridad en la salud. Que todos sepan que precisamos determinar estos valores, que hay un montón de correlaciones clínicas que terminan en depresión y que no es solamente que al viejo lo jubilaron y le agarró la depresión, sino que hay una serie de cosas, como dije alguna vez en una clase, que es una red que tiene pacientes que está interconectado con todo y el AT tiene que poder ver esa puta red. No lo va a ver otra persona, no lo va a ver otro profesional de la salud. Pero profe, Sí, ¿verdad? bueno, no solo adultos mayores, ¿no? Porque si estamos acompañando a alguien que ya tiene una depresión, podemos llegar a relacionar que puede llegar a ser por esto. Ahora, Totalmente. contame de vuelta eso que me decís que las obras sociales no cubren el detalle de todo este análisis hormonal, pero te hago esta pregunta. Sí. Si nuestro acompañado va a su médico de cabecera, ¿no? Sí. Un médico clínico común, Sí. y le dice, hola señor, me quisiera hacer un chequeo, no sé cómo se dice, un chequeo general. Sí. Porque nosotros le sugerimos eso, nosotros a T le sugerimos eso, y va y el acompañado y se lo hace. Los resultados nos sirven para poder decir, ok, le salió colesterol no sé qué, entonces estaría bueno que propongamos actividad física, pero así. Le verdad, salió, ¿te Sí, parece? eso está perfecto. Lo que va a ocurrir, Sabri, es que cuando lo uno, como vos decís de la obra social, por ejemplo, en mi obra social yo me puedo pedir los valores de tiroides una vez cada 6 meses. Si yo la quiero pedir una vez cada 3 meses, por ejemplo, que tenga hipotiroidismo, la tengo que pagar. Entonces, el problema es que según el plan que vos tengas, te cubre todas las determinaciones o muy pocas determinaciones. Todo eso que yo le mostré ahí, sin orden, sale 16.800 pesos. Pegate un tiro en los huevos. Es muchísima plata porque la persona que va a hacer el reemplazo hormonal va a precisar este tipo de medición cada 2 o 3 meses. Entonces ahí se abre el problema. Que la obra social te va a decir, maestro, vos me estás jodiendo, todo cada 2 o 3 meses me rompés las pelotas con esto. Prefiero no tenerte asociado. Entonces, esas son las formas que van limitando la calidad de la salud. Limita la calidad de salud, porque no te lo podés medir. Ahí se explicaría un poco el por qué esta falta de información, que yo me estoy enterando ahora a mis 35 años. Bueno, muy bien. La importancia o sea, salvarían un montón de cuestiones a nivel políticas en lo que es salud, si nos informaran de esto. Pero gorda, totalmente. Totalmente. Con el sistema capitalista siempre. Claro, obviamente, totalmente. Pero acuérdense, no es solamente saber la testosterona, porque justamente estamos hablando de andropausia y menopausia. Pero, mirá, Angie pagó 3.600 para determinación de la vitamina D. Una locura. Pero no nos quedemos solamente con la testo, porque vos también tenés que saber cortisol. ¿Qué dimos en la clase anterior? El burnout. Si tenés cortisol por las nubes, ¿cómo lo sabés? Tenés que hacer cortisol matutino y vespertino. Entonces, todo esto que nosotros vemos en la materia biológica nos lleva a abrir los ojos y decir, bueno, pará. Hay algo que nosotros no estamos pudiendo ver en nosotros primero y que no podemos transferírselo al otro. ¿Cómo conozco? No sé si lo conté, se lo cuento cortito si no me van a matar. Pero escuchen, ¿cómo yo conozco la figura del AT? Claro. Tal cual, sí, Emma. Vendés falopa, por eso tenés al viejo polimedicado, con polifarmacia. Por eso vos llegás a tener polifarmacia. ¿Cómo Sánchez y Sebastián llegan a tener polifarmacia? Porque voy a tomar para el colesterol, para el LDL, para los triglicéridos, para la andropausia. Y voy a tener
terminé tomando 12 pastillas. Farmacia, fármacos, grasa. La segunda industria después de la armamentística bélica más poderosa del mundo, la parte de farmacia. Y lo que le quería comentar es cómo yo llego a la visión de la T, cómo yo llego a conocer esto. Alguna vez lo conté. Mi abuela se quiebra en la cadera, ¿está? Y entonces empieza una rehabilitación con un kinesiólogo. Esa rehabilitación con el kinesiólogo se supone que le lleva un dolor lumbar. Y el problema que nosotros creíamos que era el dolor lumbar por la parte kinésica, no era por tal cosa. Cuando vino la médica clínica, estaba yo con mi hermano, y la médica clínica, la cuidábamos nosotros, mi abuela. Yo la verdad que no sé, esto puede ser una infección renal. Y la AT dice, probablemente sea una infección renal porque los chicos le están limpiando el culo al revés. Entonces, nosotros a mi abuela le limpiábamos el culo, del culo para la vagina. La higienizábamos al revés, entonces colonizábamos con Escherichia coli la vagina. Subió por uréteres, la vieja no tenía dolor lumbar. La vieja tenía una bruta infección renal. Si no hay nadie ahí que mire esos cables invisibles que yo digo que son ustedes los que tienen que ver, no se entiende, no se sabe. Y la médica clínica, si hay una señora postrada en cama, no puede tener infección renal, no se le ocurrió. No se le ocurrió. Entonces fíjense qué finito que es el labor y cómo uno, bueno, como yo conozco la función de cosas, aún antes de ser kinesiólogo, yo no era ni kinesiólogo en ese entonces, pero me refiero, es muy importante. Creo que se dio en esta clase un panorama bastante amplio de los valores, de la determinación, de la severidad que precisamos. Y para cerrarles, les quiero mostrar esto. Y así después, si tienen preguntas. Claro, la clínica del detalle, Sabri, sí, es correcto. El detalle, la clínica del detalle, me encantó. O la clínica de la pulgada. Cuando uno suma los detalles, o cuando uno suma las pulgadas, hace la diferencia. La relación que yo le quería poner era, que no lo encuentro en el PowerPoint, le quería poner esto, una frase del Indio Solari. Acá está. No sé si se lee. Dice, el envejecimiento empieza mucho antes que los cabellos blancos y las arrugas. Todos venimos a la vida con la muerte también, Indio Solari. Lo interesante es ver cómo llegamos. Ahora, la propuesta para esta clase es, cuando yo digo lo importante es ver cómo llegamos, no estoy hablando de pensarme en un geriátrico, no estoy hablando de tener 70 años, estoy pensando en cómo estoy llegando hoy. Hoy cómo llego. Porque yo ya empecé a envejecer antes. Entonces cuando uno habla de la prevención, promoción, después del adulto mayor, la clase que viene lo vamos a ver, prevención, promoción del adulto mayor, estamos pensando en ese viejo que nosotros conocemos de geriátrico, esa persona encerrada, esa persona que está lábil, que tiene, bueno, pero los problemas empiezan acá, hoy. Hoy ustedes están sufriendo estas cosas que a lo mejor no lo saben. Esa es la intención. Ahí leía, profesor, a uno de mis compañeras, Angie, que puso ahí, bueno, que había tenido que pagar 3.600 pesos por la vitamina D. Ese es otro marcador, otro laboratorio que te hacen todo un planteo de por qué, no importa si vos pagás una obra social o vas particular, te lo hacen una vez al año nada más, no se puede repetir, no sé, nunca te dan tampoco la justificación, porque no te dicen por qué es muy caro, por qué es esto, no, te dicen no, esto se hace una vez al año nada más. Bueno,
Sí, mirá, yo le doy un último ejemplo. Ustedes conocerán lo que sería en el diabético, la persona con sobrepeso, con síndrome metabólico, que la persona puede tener la hemoglobina glicosilada. Significa que la hemoglobina que transporta oxígeno tiene azúcares. Y esa hemoglobina glicosilada es importante disminuirla, erradicarla. El plan de tratamiento que se propuso en 6 centros de salud de la periferia de Rosario fue hacer actividad física y tratar de mensurar esa hemoglobina glicosilada. ¿Sí? La salud pública no nos dejaba hacer la medición una vez cada 2 meses de algo que era un tratamiento, una investigación que se estaba haciendo. Entonces, voy a hablar con el tipo que hace el laboratorio y me dice, pero escúcheme, ¿para qué le quiere hacer la hemoglobina glicosilada cada 2 meses? Digo, porque esa persona empieza a hacer actividad física y a cuidarse con la nutrición. Entonces los glóbulos rojos van a sufrir una transformación mucho más rápido que si la persona no hiciera nada. Entonces vos me decís que vas a hacer la hemoglobina glicosilada cada 6 meses en una persona que está medicada y que no hace nada. Pero la persona que se pone a hacerlo, tenemos que saber si cambia o no en un mes. Entonces lo que está desconociendo el tipo del laboratorio es que cuando yo pongo a mi cuerpo a funcionar de forma saludable, puedo erradicar rápidamente lo malo. Por ejemplo, disminuir la hemoglobina glicosilada. ¿Y para qué lo quiero, profe? Para sacarte la metformina, para que no gastes plata en un dilipémico, un antidilipémico. Entonces, esas son las cosas que uno, con esta materia, con las lecturas, tiene que ir empezando a captar, porque hay un montón de cosas que pueden evitar la polifarmacia. Un montón de cosas. Pero bueno, mientras tanto, vamos estudiando la materia y traer algunos detalles la clase que viene sobre sarcopenia y las cargas físicas a las que tengo que someter al viejo o a la vieja para entrenarlos y no romperlos. Ustedes me pueden decir, ¿cuál es el palo? No importa, porque yo no sé, ustedes no son profesores de educación física, pero sí van a estar ahí cuando estén haciendo la actividad. Entonces, este conocimiento de cargas, de cargas de actividad física son importantes. Bien, hasta acá. Karen. Profe, Sí. la verdad que una clase súper interesante. Le comento que estamos trabajando con un compañero en equipo, con un usuario en el que, bueno, tiene obesidad, diabetes y demás. Y esto me da a pensar en este plan que se armó con la nutricionista, con la médica clínica, con la trabajadora social, psicóloga y demás, de que él tiene que salir a caminar, inclusive la familia, que hoy tuvimos reunión todos. Y algo para destacar, que esto me va a dar pie para poder trabajar en este plan, de que todos dicen salir a caminar, pero no, a ver, hay que ver otras cosas, porque le soy sincera, tiene, o sea, 30 años, pesa 130 kilos, 1,60 m, y creo que se le está exigiendo de más, me parece. Es como que esto también me da a pensar, ¿no? Mi trabajo como AT, de poder intervenir, ¿no? Para poder ayudarlo, porque la idea, lo buenísimo es que está la familia inclusive, pero esto es una responsabilidad y me pasa desde, ¿qué pasa si yo estoy caminando con el usuario y le estoy exigiendo de más? También la responsabilidad, ¿no? Desde la ética. Estoy pensando, obviamente. esto es gravísimo. Karen, por decir, vamos a salir a caminar. O sea, y esto me está abriendo como, no, pará, hay otras cosas. Sí, ¿no? tal cual. Porque aparte, pensando en esto, a mí me re sirve, sí, buenísimo, porque vamos a caminar juntos, ¿no? Pero entiendo. no, hay que hacer hay que controles de verla. rigor. No, tenés que hacer controles de rigor sanguíneo, cardiovascular, una evaluación con un profesor de educación física que diga, che, con este salí a caminar 25 minutos y el otro Claro, 25 bueno, minutos. pero hay un tema. Hay un tema que les comento lo que pasa.
se Sí. fue a hablar en el centro de salud, donde o sea, está todos los médicos del usuario, hay un gimnasio. Se fue a hablar con el profe y ya lo conocía de hace varios meses, no, porque no hace nada, no sé si voy a tener lugar, bueno, cero inclusión, pero no es tanto eso, sino que no quiere trabajar con el usuario en sí. No, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema? Pero el usuario, él está viendo al usuario, o sea, al paciente, del paciente de 6 meses atrás, no conoce el avance, no conoce el ánimo de ahora, un montón de cuestiones, lo único que le interesa, no quiere hacer la propuesta que le doy. Y el usuario, este chico, me sí. dice, yo no quiero hacer pesas, porque me duele, ¿viste? Ok. O sea, una obesidad. Bueno, entonces, pero tampoco le buscan la vuelta este No, profesor como para trabajar. tal cual, pero Karen tiene como Y para ahí trabajar, estamos como que, claro, para entonces lo trabajar que se tienen un montón de planteó es, herramientas con sí, ese pero usuario. claro, pero si el profesor tampoco, o sea, está ahí como con ganas de trabajar con el usuario, bueno, lo que se planteó por mi compañero es le pedimos a ver qué tipos de ejercicios puede hacer, pero también es un riesgo, Claro, ¿me también entiendes? es un riesgo. Ese es el tema. Es un El que lo riesgo, haga mal, yo no soy profe. por eso no, pero ojo, es un riesgo y por eso también tiene que ver con, bueno, ya ustedes en la otra materia lo han hablado hasta el cansancio, esto, hasta dónde yo puedo estirarlo, de sufrir el riesgo, como decir, pero mientras la persona tenga la condición de base, el electro, la ergometría, los laboratorios, los riesgos que uno puede sufrir son mucho menores, pero precisás todos esos valores. Ana, perdón, no te vi. ¿Levantaste la mano? Bien. Entonces, uno parte desde un conocimiento de que el electro le dio bien, que el ergo le dio bien, que le da que tiene sobrepeso, que los laboratorios le dan así y toma estos fármacos. Entonces, el riesgo se minimiza porque yo voy diciendo, escúchame, pará. Yo tengo que llevarlo a caminar. Bueno, hacemos una ergometría. Entonces ahí es donde empieza Claro, el que AT termina siendo que va a manejar la torta, no el médico, no el psiquiatra, no nadie, porque no están con el usuario. Es claro. así. Sí, Sabri, vos ya, decías algo mira, sí, de neuromuscular, no entendí eso. No, que dijiste, adelantaste que vamos a ver en la clase que Sí, viene sí, y, y dijiste por qué le pasa esto a los adultos mayores, pero no solo a ellos, también a personas con limitaciones neuromotoras, como parálisis cerebral o mielomeningocele, lo que sea, sí, que también pasan estas cosas y también es importante que lo sepamos para... sí. Lo que pasa es que sí, tenés razón. Lo que pasa es que sí, en ese caso, primero que es para el neuro, tendríamos que hacer todo, casi 3 clases distintas a estas, para poder ubicar el trabajo en el neuro. Pero sí es real eso, así. Eh, casos, casos que yo he vivido, casos clínicos posta, donde yo he hecho trabajo sobre la persona con parálisis cerebral, donde hemos trabajado a nivel, entre comillas, deportivo, porque como profe le podía yo estimular de forma deportiva a la pendeja, y como kinesiólogo podía minimizar los efectos del entrenamiento que yo le daba, y nosotros notábamos, por ejemplo, que en 3 semanas intensivas bajaba la espasticidad, aumentaba la deglución, se conectaba más, ella no fonaba, eran todos sonidos guturales, pero podía ver mejor la tele, empezó a controlar un poquito la cabeza y la espasticidad que tenía se cedía en la noche cuando empezó a hacer la actividad física. Ahora, ¿qué pasó? Se interrumpió la frecuencia de los estímulos, se revierte la mejoría del paciente. Neuro, has cagado. Hay que seguir haciéndolo. Pero sí, Sabri, sí, tal cual. Algo puedo mencionar de eso, de funciones neuromusculares. Bien, hasta ahí.
¿Le gustó? ¿Estamos en el camino de la materia? ¿Sí? Ok. Sí, profe, Gracias, gracias. Eva. Gracias. Bueno, la clase que viene entonces terminamos con síndrome de fragilidad y una especie de noción de los entrenamientos que podemos hacer con el adulto mayor. Gracias, Vale. ¿Puedo hacer Gracias, una Leo. pregunta, profesor, antes Sí, que se sí, sí, vaya? Ana, la que quiera, vale. ¿Sí? Gracias. Sí, sí, Usted habló muchas veces de viejo y vieja. sí. Me gustaría que determinara cuál es la edad mínima de la que usted habla, de viejo y vieja. ¿A partir de qué edad? El viejo o vieja de la OMS son 65 pirulos. La que yo estoy hablando es un adolescente sedentario con sobrepeso, que tiene 120 kilos de peso, con alteraciones sanguíneas. Ese es un viejo. Biológicamente es un viejo. No sé O si no sea, sean así, si entendiste. tiene que ver con una cuestión orgánica, Orgánica, ¿verdad? no tiene que No ver con la edad. etaria, digamos. No, claro, tiene que ver con el intervalo biológico. Claro, Entonces vos porque suena medio así como fuerte lo de viejo, claro, vieja. podés decir viejo. No, vos tenés, Sí, escúchame, escuchá esta. Vos tenés un sí, viejo, sí, tiene sí. 70 pirulos, y lo ves correr 100 metros y te mete 100 metros en 15 segundos. Sí, ¿Le decís viejo a lo ese? veo. Sí, No le decís viejo ni en pedo. Ahora vos tenés un gordo, 130 kilos de peso, 15 años, con colesterol, ese es un viejo, porque el intervalo biológico lo hizo envejecer. claro. No tiene que ver con la temporalidad crónica, la cronicidad del tiempo. Tiene que ver con lo biológico. A eso yo le llamo viejo y vieja. Gracias, ¿Se entiende, profesor. no? Sí, gracias, Ana. ¿Se entiende, no? Hay una gran diferencia. Esto lo vamos a desarrollar porque está bien la pregunta de Ana, porque yo lo trabajo cuando demos síndrome de fragilidad. La clase que viene, si no me muero. Bien. Nos vemos. No, profe, nos Profesor. vemos la clase que viene. La clase que viene. Profesor, ¿qué Vamos dijo, a andar dando profe? Nosotros vueltas seguro. Vamos por a las estar más dudas. viejos seguro. Y la clase que viene le muestro la cicatriz. Chao, profe, hasta la Chao. que viene. Chao, Chao, chao. profe, Gracias, gracias. Chao. Chao, chao. Éxitos. Gracias, María.